formato más amplio y también lo más sencillo posible para que fuera cercano, comprensible, en un lenguaje más accesible, ¿no? Para quienes no somos abogados, abogadas. Entonces, recogiendo un poquito esas temáticas, uno de los temas que más atienden las compañeras precisamente tiene que ver con el derecho laboral y con el tema pues, de los contratos, de los despidos, de muchos de los contenidos que hoy Sira, que es la compañera que va a guiar la charla de hoy, pues bueno, atiende. Como os decía, este ciclo sale y surge de esta asesoría jurídica del Servicio de Igualdad de Mujer. Vamos a estar durante abril y mayo 2 charlas cada uno de estos meses tratando y abordando otros temas que también esperamos que sean de interés. Por ahí hemos dejado folletos con la información del ciclo de este año y también alguna otra información que también quizás os puede ser de interés, de otras actividades que estamos poniendo en marcha desde el servicio, de todos los, dijéramos, servicios que tenemos aquí en la Casa de la Mujer, por si fueran de utilidad para vosotras, pues también ahí tenéis toda la información. Deciros que vamos a grabar esta y las siguientes charlas. Precisamente un poco con idea de que luego puedan ser vistas por otras personas que no hayan podido venir hoy presencialmente. Por eso de alguna manera os pedimos que luego que habrá un ratito para hacerle preguntas a Sira, las cuestiones no sean cuestiones personales, sino que sean preguntas más generales. Si hubiese alguna cuestión más particular, más personal, no hay ningún problema en que podáis pedir cita en la asesoría y os van a atender ahí, ¿vale? Estas son las 4 charlas que os decía, las fechas. Vamos a ir alternando horario de tarde, horario de mañana, para que pueda ser de más conciliación en unas situaciones y otras. Y pues recordaros que estamos en la Casa de la Mujer, que es la sede del Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí tenéis nuestro horario, nuestro teléfono de contacto, web, redes, correo electrónico. Podéis y también lo tenéis ahí indicado en el folleto que os decía y que podéis coger luego al final. Entre los servicios que ofrecemos, pues ahí tenéis algunos de ellos, pero básicamente los que queríamos un poquito resaltar hoy, porque muchas veces son como esa primera puerta de entrada, son los que estáis viendo un poquito más reseñados en negrita: Oficina de Información, Asesoría Jurídica y el Programa de Atención Integral a la Violencia de Género. La Oficina de Información muchas veces es la puerta de entrada aquí a la casa. Hay personas, pues sobre todo mujeres, que no saben muy bien dónde les pueden orientar, dónde les pueden ayudar. Hay veces que vienen con temas de consultas jurídicas y entonces desde ahí les ayudamos a pedir cita con las compañeras. Hay veces que son indicaciones que tienen más que ver con recursos que no son nuestros, pero sí que están en la ciudad de Zaragoza, porque nosotras somos el servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, por tanto atendemos a personas que están empadronadas aquí en Zaragoza y residen aquí en Zaragoza capital y barrios rurales, pero también conocemos recursos, procuramos estar muy al día de todos los recursos que sobre todo en torno a la igualdad, que es nuestra especialidad, por así decirlo, existen y se mueven en la ciudad de Zaragoza, ¿vale? Para venir a la oficina no hay que pedir cita. Tenemos un horario que estáis viendo ahí de lunes a jueves, de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, y luego los viernes solamente por la mañana, pero no hay que pedir cita. Atendemos de manera presencial, atendemos a través del correo electrónico y atendemos también vía telefónica. Entonces tenéis todas esas modalidades
no tenéis que pedir cita, insisto, y ante la duda de esto cómo lo organizo, cuál es el primer paso que tendría que dar, por favor llamarnos y vamos a tratar de ayudaros y de orientaros lo mejor que podamos y sepamos. Hacemos también otras cosas, todo lo que tiene que ver con redes, con la web. En nuestra web también tenéis un montón de información que también os puede servir de ayuda. También desde el programa de información, difusión y comunicación procuramos tenerlo todo bastante actualizado. ¿Para qué? Pues bueno, pues porque muchas veces es una herramienta útil tanto para la ciudadanía como para profesionales, ¿de acuerdo? Desde la oficina, como os decía, muchas veces os ayudamos a pedir cita con las abogadas, porque para la asesoría jurídica sí que hay que pedir cita. ¿Y a quiénes atendemos desde esa asesoría jurídica? Pues a mujeres y a personas del colectivo LGTBIQ que están residiendo en Zaragoza y que tienen consultas, bueno, en algunos de esos temas que veis ahí señalados, que tienen que ver con la violencia de género o tienen que ver con derecho de familia, separaciones, convenios reguladores, divorcios, cambio de medidas y que tienen que ver también con el derecho laboral, como os decía antes. Entonces, sucesiones, también hay veces que nos consultáis. Todo eso lo atienden desde la asesoría jurídica. Es una asesoría, eso quiere decir que las compañeras no van a representar a esa persona si llegara el caso de ir a juicio o lo que sea, pero sí que le van a dar las orientaciones de esos primeros pasos a dar, ¿de acuerdo? Están mañana y tarde, lunes y miércoles y el resto de los días por la mañana, de 9 a 2. Y otro de los programas con los que trabajamos también muy codo con codo desde la Oficina de Información y junto con la asesoría jurídica es el programa de atención de violencia de género. Lo queríamos resaltar porque si alguna de vosotras ha estado o está en una situación que puede ser de una situación víctima de violencia de género o tiene dudas de si es una relación sana, si puede ser una relación que apunta a violencia o si conoce a alguien de su entorno, familia, amistades, también podría venir y podríamos ayudarle a identificar si esa situación es de violencia o no lo es y, por supuesto, ponernos manos a la obra a la hora de apoyar a esa mujer. ¿De acuerdo? Esta es la sesión de hoy, en la que Sira, sobre todo, nos va a ir desgranando y explicando todo lo que tiene que ver con contratos laborales, los derechos, los deberes, temas de despidos, que muchas veces en la consulta nos consultáis mucho. He firmado tal cosa, lo tendría que haber firmado, no lo tendría que haber firmado, todo ese tipo de cuestiones ella nos lo va a aclarar. Y esta es un poquito el índice de temas. Yo voy a dejar a Sira que nos explique y si os parece, a lo largo de la sesión escuchamos a Sira y dedicamos un ratico al final para hacerle preguntas. Si hay alguna cuestión que no queda nada claro, pues levantar la mano, paramos, Sira nos cuenta y nos contesta y luego continuamos. ¿Vale? No sé, ¿hay un teléfono por ahí? Bueno, pues cuando quieras, Sira, gracias. Gracias, Eva. ¿Me das el cacharrito? Muy bien. Buenas tardes. A ver, pues como os ha explicado Eva, el objetivo de esta charla es daros unas pinceladas, unos conocimientos básicos sobre contratos de trabajo. Básicamente hemos organizado esta charla porque en muchas ocasiones en la asesoría jurídica se nos consultan pues, temas sobre contratos de trabajo, despidos y relaciones laborales en general. El objetivo de hoy no es entrar a un examen detallado porque hay muchos aspectos que examinar dentro de una relación laboral, muchas cuestiones, pero sí un conocimiento, digamos, básico que sería como de iniciación para entendernos. El objetivo es que tengáis esa información básica
Y luego, pues si, como ha dicho Eva, si necesitaseis asesoría para algo más concreto, podríais solicitar cita en la asesoría jurídica. Esto lo hemos hecho pues porque muchas veces nos hemos encontrado con personas pues que a lo mejor era su primer contrato de trabajo y no sabían cómo era o qué tenían que firmar o qué derechos tenían, o aunque no era su primera relación laboral, pues por diferencias a lo mejor con otras regulaciones de otros países, pues la situación era diferente. Y entonces vamos a empezar con lo más básico o desde el punto de vista más básico. También voy a intentar no utilizar muchas de esas palabras raras que usamos los abogados, aunque alguna voy a tener que usar, pero si algo no se entiende, pues me lo decís y sin problemas. Pues empecemos por qué es un contrato de trabajo. Os he puesto ahí la definición que hace el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social y Economía Social, que es un contrato de trabajo, es un acuerdo entre un empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Esta es una de las muchas definiciones que hay, pero que engloba los conceptos que os he puesto ahí que os he puesto abajo. ¿Cuándo hay una relación laboral? Cuando existe ajenidad, dependencia, voluntariedad y retribución. Vengo a traducirlo. Un contrato de trabajo es cuando una de las partes, que es el trabajador o trabajadora, accede a prestar servicios para otra persona voluntariamente, es decir, no cabe el trabajo forzado, a cambio de una retribución. Los riesgos del trabajo, si hay beneficios, pérdidas o lo que sea, pues van a depender del empresario. El trabajador o trabajadora en eso no tiene nada que ver porque va a tener su retribución, que puede tener una parte variable, pero va a tener su retribución. Igualmente, las normas, los horarios, las funciones, las va a establecer la persona que contrata. Estos son los elementos importantes por los que se define una relación laboral, porque si no concurren varios de esos, o si es de otra manera, nos encontraríamos con un trabajador por cuenta o trabajadora por cuenta ajena, lo que denominamos autónomos, que después veremos. Es decir, las normas te las pone el empresario o empresaria, los horarios, te va a dar los materiales para trabajar y te va a cambio te va a dar una retribución pactada o establecida, o en su caso el salario mínimo interprofesional. Pero nunca vas a asumir el riesgo del negocio, va a dar igual, que vaya bien, que vaya mal, que haya ventas o que no las haya. ¿Qué datos tiene que tener un contrato de trabajo? Pues lo habitual, obviamente, es que vengan los datos de las partes, esto es fundamental, quién contrata y a quién contrata. Las fechas de inicio y final de la relación laboral, es decir, cuándo tienes que empezar a trabajar, cuándo va a ser el final del contrato, tu categoría o función, es decir, para qué te están contratando, si es de dependienta, de peón, de empleada de hogar, cualquiera de esos datos es relevante y significativo. La jornada de trabajo, cuántas horas se va a trabajar, preferiblemente debería poner el horario, aunque eso en muchas ocasiones no lo pone, las vacaciones y cualquier dato que se considere relevante. En cuanto al periodo de prueba, el periodo de prueba es opcional. Si se quiere establecer un periodo de prueba, tiene que constar en el contrato, con los límites legales establecidos. Uno de los datos que también es fundamental que debe venir en el contrato, o que es conveniente que venga en el contrato, debe venir en el contrato, es el convenio colectivo aplicable. ¿Por qué? Pues porque nuestra ley, que se llama Estatuto de los Trabajadores, establece unas cuestiones básicas, pero cada convenio puede establecer mejoras o diferencias en algunos de los aspectos. Entonces, el convenio colectivo, que es algo fundamental, aunque lo pasemos de largo, viene en el contrato o debería venir en el contrato. Por ejemplo, pues en el comercio del metal o convenio de oficinas y despachos, dependiendo del trabajo que estemos desarrollando. Aquí llegamos a una de las cuestiones que más nos preguntan. ¿Es obligatorio el contrato en forma escrita? No es obligatorio. Yo puedo contratar a una persona verbalmente. Eso no quiere decir que no exista la relación laboral. La relación laboral existe. Lo que pasa es que para mayor seguridad, y en algunos casos es obligatorio, como os he puesto ahí, lo ideal o lo perfecto es que ese contrato esté por escrito. ¿Qué consecuencias tiene si no hay un contrato por escrito? Pues lo que dice la ley es que en principio se presumirá, o sea, se entenderá que está
hecho a jornada completa y de duración indefinida, sin plazo, salvo que se demuestre lo contrario. Hay unos casos en los que sí es obligatorio hacer un contrato escrito. Digo que es obligatorio por ley, eso no quiere decir que vayan por los trabajos o por los hogares mirando si los contratos están escritos, pero sí que la ley dice que en esos casos es obligatorio con las consecuencias que puede llevar no haber hecho ese contrato por escrito. Son, pues cuando lo diga la ley, contratos de prácticas y formación y aprendizaje, contratos a tiempo parcial, cualquier contrato que sea a tiempo parcial tiene que ser por escrito, jornada para la realización de una obra o servicio determinado o de duración determinada siempre superior a 4 semanas. Es decir, si nos van a contratar, por ejemplo, por un año, eso tiene que estar por escrito. Aquí os he puesto 2 ejemplos. A María la contratan como dependiente en una tienda para trabajar a media jornada. ¿Tiene los mismos derechos? Obviamente tiene los mismos derechos. ¿Es necesario el contrato escrito? Pues como os he dicho, los contratos a media jornada deben ser por escrito. Si no tiene el contrato por escrito, ¿sigue manteniendo los mismos derechos? Sigue manteniendo los mismos derechos. Lo que pasa es que habrá que demostrar que existe esa relación laboral. La prueba de que existe una relación laboral más sencilla es haber firmado un contrato de trabajo. Pero si no existe el contrato de trabajo, podremos demostrar que existe esa relación laboral de cualquier otra manera que podamos. El otro ejemplo. A Ana la contratan como dependiente en una tienda para trabajar a media jornada, pero quieren que trabaje 35 horas. Pues no. Si tengo un contrato suscrito que dice que voy a trabajar media jornada, es decir, normalmente 20 horas a la semana, pues mi obligación es trabajar 20 horas a la semana, no 35, porque es para una de las cosas que sirve el contrato, para tener establecidas las obligaciones, los límites, los horarios y todas las cuestiones básicas de la relación laboral. ¿Qué tipos de contrato hay? Bueno, pues esto desde la última reforma ha variado sustancialmente y lo que se dice en la reforma es que el contrato básico es el contrato indefinido y a jornada completa, preferiblemente, pero el contrato indefinido, es decir, que tiene un inicio, pero no se sabe cuál va a ser la fecha final. Ese contrato indefinido puede ser a tiempo completo, puede ser a tiempo parcial o puede ser fijo discontinuo. Pero, como digo, tiene un inicio, una fecha de inicio, pero no una fecha final. Sí que existen algunos contratos temporales que se han visto reducidos. El principal, y esos contratos temporales solo se permiten si existe una causa, un motivo justificado para que tenga una duración temporal. Tiene que haber un motivo por el que no contratamos de forma indefinida, sino solo un periodo de tiempo concreto. Si existe ese periodo de tiempo concreto, pues tenemos básicamente 2 tipos de contratos. Por circunstancias de la producción, es decir, porque tengo una situación puntual que me exige contratar a una persona, pero para un periodo corto de tiempo. ¿Qué ejemplo es el más sencillo? Pues contratar a alguien para dar rebajas. Es un periodo de tiempo en el que sé que tengo un exceso de trabajo que no voy a poder cubrir con mi plantilla habitual y contrato a una persona exclusivamente para esa duración determinada. Este sería uno de los ejemplos más típicos. Este contrato tiene una duración máxima, 6 meses, ampliable a 12 por convenio. El otro contrato temporal básico que se utiliza hoy en día es por sustitución de un trabajador o trabajadora para bajas médicas, permisos por maternidad, cualquier jubilaciones, ese tipo de contratos. Y luego hay un tercer tipo de contratos que son los contratos de formación. Dentro de esos contratos de formación tenemos el de formación en alternancia, que es compatibilizar los estudios mientras se realiza un trabajo por cuenta ajena. Trabajas para otra persona a la vez que realizas unos estudios oficiales, con toda esa serie de limitaciones que os he puesto ahí, pues duración mínimo 3 meses, máximo 2 años, la jornada laboral no puede ser una jornada laboral completa porque tiene que dar tiempo para realizar esos estudios que se están realizando. No
Cuando acaba ese contrato no hay indemnización al finalizar el contrato y no se pueden hacer horas extraordinarias ni complementarias, salvo fuerza mayor. El otro contrato también es de estudios, digamos, de formación, pero este ya es para la práctica. Ya se supone que tenemos esa formación, no es como la anterior que todavía nos estamos formando, sino que esa formación ya la hemos realizado, pero no tenemos la experiencia profesional para pues, trabajar de acuerdo con esa formación, así que se hace un contrato para la práctica profesional. Puede durar entre 6 meses y 1 año, puede ser a jornada completa o a jornada parcial, este no tiene limitación porque, como ya digo, la formación ya ha terminado, ya hemos terminado nuestros estudios. Y tampoco permite horas extraordinarias, aunque sí las complementarias. Las horas complementarias se refiere a cuando nos contratan a jornada parcial, es decir, no hacemos la jornada completa, y se puede establecer en el contrato de trabajo que haremos horas complementarias hasta llegar a la jornada máxima legal de 40 horas. Bueno, dependiendo también, porque tiene unos límites, dependiendo del número de horas que nos hayan contratado. No son horas extraordinarias porque no superan la jornada completa que se hace porque nos están contratando a media jornada o a jornada parcial. Pero esas horas complementarias tienen que venir pactadas en el contrato. La retribución en ese contrato para la formación pues es la que establezcan los convenios o, en su caso, el salario mínimo interprofesional. Llegamos a un punto clave. ¿Qué derechos tienen las personas trabajadoras según nuestra legislación? Los primeros derechos son derechos, digamos, colectivos. Derecho a hacer huelga, a sindicarnos, al conflicto colectivo, todos esos derechos que son, digamos, más pertenecientes a los trabajadores y trabajadoras como colectivo. Son individuales, pero dentro de un colectivo. Luego, como derechos individuales, ¿cuál es esto viene en nuestra legislación? Pues el derecho a tener unas funciones, a que el jefe o jefa nos dé un trabajo real que realizar. A la prevención de riesgos, todo lo relativo a que nuestro puesto de trabajo sea seguro o que no suponga un riesgo, no suponga un riesgo para nuestra salud. Cuestiones, pues también, por ejemplo, los permisos de maternidad o de nacimiento de menor. Protección frente a la discriminación por embarazo o maternidad, derecho a vacaciones, bueno, todos esos derechos, permisos retribuidos, conciliación familiar, salario. Tenemos derecho a cobrar el salario mínimo interprofesional, como mínimo. Si el convenio colectivo o el contrato nos establece un salario superior, eso no sería problema, pero como mínimo el salario mínimo interprofesional, que como os he puesto ahí, este año 2026, al menos de momento, está en 17.094 euros brutos anuales para una jornada completa. Y luego el último de los derechos es a que no tomen represalias contra nosotros si ejercemos esos derechos. Es decir, si yo hago huelga, que no me puedan despedir. O si estoy embarazada, obviamente, que no me puedan despedir. O si solicito mis vacaciones, que no me puedan despedir o sancionar por ello. Pero también tenemos, como personas trabajadoras, obligaciones. El fundamental, acudir al trabajo. Que esto ya sé que parece una obviedad, pero luego pues, tiene sus repercusiones. A cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo con diligencia, es decir, a realizar las funciones que corresponden a nuestro puesto de trabajo y a realizarlas correctamente. A cumplir las medidas de seguridad e higiene que nos impongan. Esto, por ejemplo, ha sido fuente de mucha discusión en sectores pues, como pues en las obras, llevar los cascos, el material de seguridad, las botas, todas estas cosas es obligación del trabajador o trabajadora seguir las reglas de seguridad y salud que nos imponen desde los jefes
que se ha recibido por los ingresos, como el IVA que se ha abonado por los gastos. Una serie de obligaciones fiscales que se tienen que presentar de forma obligatoria, se conozca la fiscalidad o no se conozca. No te limita la obligación de tenerlo que presentar, aunque no tengas ni idea de cómo hacer impuestos. Los autónomos o autónomas actualmente sí que tienen derecho a una baja de maternidad y a una, digamos, por llamarlo así, una prestación por desempleo, al paro. Lo que pasa es que es por cese de la actividad. Por último, existe una opción que son los TRADE. ¿Cómo llama? Sí, ahora cogeré agua. ¿A qué nos referimos con los TRADES? Pues se trata de autónomos o autónomas que tienen un cliente que supone el 75% o más de sus ingresos. Son lo que llamamos autónomos económicamente dependientes. Es pues un caso concreto de los autónomos que tiene una regulación específica, pero que igualmente debe cumplir todas esas obligaciones. ¿Qué es un falso autónomo? Os lo he puesto aquí y ahora os he puesto dos ejemplillos, pero antes me voy a beber agua. Gracias, Eva. A ver, el ejemplo 1. Patricia trabaja como maquilladora yendo a varios domicilios a peinar a sus clientes o clientas para distintos eventos. ¿Pensáis que esto puede ser una persona autónoma? Vale, pues sí. Evidentemente se pone ella a sus encargos, corre el riesgo de los beneficios, los riesgos, si tiene más clientes, menos clientes, va a gestionar sus horarios, va a tener sus propios materiales. Es claramente una persona que debe estar cotizando como autónoma. En cambio, en el ejemplo 2, Begoña trabaja como peluquera para un establecimiento. Hasta ahí no tendríamos datos suficientes, pero está de alta como autónoma y aún así tiene que usar los productos del establecimiento, los clientes agendan las citas con el establecimiento y los horarios se los pone el establecimiento. Pues ahí, aunque esté dada de alta como autónoma en la Seguridad Social, claramente no debería ser así. Es una trabajadora por cuenta ajena, porque no tiene independencia. Los horarios se los ponen, los materiales se los ponen, el establecimiento ni siquiera agenda ella con los clientes, con lo cual no tiene una libertad suficiente como para decir que es una autónoma. Así que aunque esté dada de alta como autónoma, estaríamos entre lo que se llama un falso autónomo. ¿Qué pasa en esos casos? Pues que si Begoña reclamase, podría exigir que se le diese de alta como trabajadora por cuenta ajena, tendrían que cotizar como cualquier otro trabajador o trabajadora el periodo que ha estado trabajando, se le devolverían las cuotas que haya ingresado como autónoma, salvo que se las hubiera pagado la empresa, y pues además a la empresa le podrían acarrear las sanciones correspondientes, pero eso a Begoña no la beneficia en nada ni la perjudica tampoco. Hemos puesto aquí un apartado para las personas empleadas de hogar porque también es una de las cuestiones que más se nos preguntan. El contrato de empleadas de hogar es obligatorio si supera las 4 semanas, como en el resto de los casos. Es decir, ¿podemos tener una empleada de hogar sin contrato? Sí. Sin contrato no quiere decir sin cotizar, sino sin el documento escrito en el que se establecen los horarios, los datos y las condiciones. Si esa relación laboral va a durar más de 4 semanas, tiene que venir por escrito. Tiene que estar, como os pongo ahí, tiene que estar dada de alta en la Seguridad Social desde el primer día. No se puede ir a trabajar ni en este caso ni en ninguno sin estar dada de alta. Puedo no tener el contrato de trabajo en mi mano y que me lo den 2 días más tarde, pero el alta tiene que estar desde el momento en que empiezo a trabajar, ¿vale? El salario de las empleadas de hogar se puede pactar como en cualquier otro trabajo y si no, corresponderá el salario mínimo interprofesional, como en cualquier otro trabajo también. Los descansos, vacaciones, que esto es algo que también nos consultan mucho, los derechos laborales de las empleadas y empleados de hogar son exactamente los mismos. No hay ninguna diferencia. Ya sé que la realidad pues luego deja mucho que desear, pero la ley no establece diferenciaciones.
hay unas horas de presencia limitadas, una indemnización por despido y recientemente, hace no mucho se modificó para que no existiera la figura del desistimiento que existía antes. Antes a las empleadas y empleados de hogar podías resolver la relación laboral sin causa, sin más. Desistías del contrato y ya estaba. Hoy en día eso ya no se puede hacer, tiene que haber un motivo. Luego os explicaré. Igualmente, aún así, existe una diferencia en cuanto a la indemnización que corresponde, pero tiene que ser por una causa justificada. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando se acaba la relación laboral? Pues va a depender principalmente de la causa por la que se acaba la relación laboral. Puede ser por mutuo acuerdo entre las partes. Esto no sucede casi nunca, pero por poder ser, puede ser. Puede ser porque se acabe el contrato temporal, es decir, si me han contratado para 6 meses o para 2 semanas porque son las rebajas, pues cuando llegan el fin de las 2 semanas se acaba la relación laboral. Puede ser por una dimisión, lo que nosotros en realidad llamamos una baja voluntaria. El trabajador o trabajadora firma un documento diciendo ya no quiero seguir trabajando, me voy. Normalmente tiene que dar un preaviso, pero no necesita dar ninguna explicación. Simplemente presenta el documento y dice ya no quiero seguir trabajando con ustedes, hasta luego. Luego tenemos el despido objetivo. Aquí ya entramos dentro de las decisiones que corresponden a la empresa. Tenemos decisiones que corresponden al trabajador o trabajadora y decisiones que corresponden a la empresa. Dentro de las decisiones que corresponden a la empresa está el despido. El despido objetivo es el despido que viene por causas técnicas, organizativas o económicas. Es decir, cuando la empresa, por ejemplo, alega que tiene pérdidas o cuando realiza una amortización del puesto de trabajo, es decir, que le sobran trabajadores o trabajadoras y decide que alguno de ellos pues, tiene que marcharse. En ese caso, la indemnización que se recibe es de 20 días de salario por año trabajado, con unos límites legales. Existe también un despido disciplinario. En este caso, la decisión también es de la empresa, es la empresa o el jefe o la jefa quien decide despedir, pero decide despedir por un motivo, por sancionar al trabajador o trabajadora, es decir, porque considera que el trabajador o trabajadora ha realizado algo incorrecto, ha incumplido alguna de sus obligaciones o algún motivo y lo que hace es sancionar, es decir, castigar con un despido. Como es un castigo porque el trabajador o trabajadora ha hecho algo incorrecto, entonces ese despido no lleva indemnización. Sí que tiene que pagar el salario correspondiente, las pagas extraordinarias si no están prorrateadas, las vacaciones que no se hayan disfrutado, pero no da esa cantidad añadida por el despido. Por ejemplo, si pegas al jefe, te despiden y no te pagan la indemnización. Ha habido algún caso en el que sí, pero son casos muy excepcionales. Y luego tenemos el despido improcedente y el despido nulo. El despido improcedente es cuando te despiden, pero los motivos que alega la empresa no son correctos, no corresponden o no han seguido el procedimiento establecido. En ese caso, la indemnización es de 33 días de salario por año trabajado. Si obviamente la empresa no reconoce que es un despido improcedente, pues va a haber que reclamar en los juzgados y será el juzgado el que declare que ese despido es improcedente y que debe pagar la indemnización. Por último, tenemos el despido nulo. El despido nulo es por vulneración de derechos, pues porque te despidan por estar embarazada o por una causa discriminatoria o, bueno, pues básicamente por vulneración de derechos fundamentales. En ese caso, el despido nulo lleva la declaración de no ha sucedido. Como no nos han despedido, no lleva indemnización, sino que te tienen que reintegrar a tu puesto de trabajo. Lo han hecho todo mal, te tienen que volver a admitir y te tienen que pagar los salarios que se han dejado de percibir durante todo el tiempo que has estado fuera del trabajo. Es decir, no volvemos atrás en el tiempo porque ya digo que se cobran esos salarios, pero es como si hubiera desaparecido ese despido. El despido de
personas empleadas de hogar. Las mismas causas, lo mismo que os acabo de contar para cualquier trabajador o trabajadora, existe para las personas empleadas de hogar. Pero dentro de los despidos objetivos, cuando os he dicho que ya no existe el desistimiento, os he explicado que ya no se puede despedir a una empleada o empleado de hogar sin causa. Ahora tiene que venir por alguna de estas causas, si es un despido objetivo. Disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancias sobrevenidas, es decir, pues que la economía de la familia varíe, empeore o porque faltan ingresos o porque suman gastos. En esos casos, esa razón se admitiría como un despido objetivo. Por modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar. Este sería el caso típico, pues que los niños crecen. Los niños crecen y ya no necesito lo que necesitaba anteriormente. Se han modificado mis circunstancias. Este también sería un motivo para un despido objetivo en caso de empleadas o empleados de hogar. Y el último, que el comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. Traducido, pues que como nos encontramos ante una relación de confianza, porque las empleadas y empleados de hogar vienen a nuestros hogares y es una relación muy cercana, si perdemos esa confianza por motivos objetivos, por motivos razonables, va a ser una base para sustentar ese despido objetivo. ¿Qué conlleva este despido objetivo? Pues una indemnización de 12 días de salario. El despido objetivo de las personas que no son empleadas de hogar lleva una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, en cambio en este caso sería de 12. ¿Cómo actuamos ante un despido? Que esto también es una de las consultas que recibimos frecuentemente. Bueno, pues lo primero y fundamental, se necesita una carta de despido. ¿Vale que nos despidan por WhatsApp? Bueno, pues los juzgados lo están admitiendo, pero al menos que tengamos una causa escrita. No sé si os acordáis que os he puesto que la principal obligación de los trabajadores y trabajadoras es acudir al trabajo. ¿Qué pasa? Que si yo voy a mi trabajo y me dicen no vengas más, pero no me dan ninguna causa escrita y yo falto a mi trabajo, faltar al trabajo es causa de despido. Entonces, siempre vamos a necesitar una carta de despido. Y preferiblemente que en esa carta de despido ponga el motivo por el que nos están despidiendo, porque si no, no nos podemos defender. Si a mí no me dicen el motivo del despido, no puedo argumentar si es verdad o no es verdad lo que están diciendo, si existe esa causa objetiva o no existe, si, por ejemplo, están alegando pérdidas. Todo eso tiene que venir en la carta de despido. ¿Se puede firmar la carta de despido? Se puede firmar la carta de despido, pero con una serie de recomendaciones. La carta de despido se recomienda firmar poniendo no conforme, verificando la fecha, porque pues no tiene por qué coincidir la fecha de la carta con la fecha en la que nos están entregando la carta. A lo mejor la prepararon el día de antes. Y la fecha es importante porque va a haber unos plazos para reclamar que empiezan desde que nos entregan la carta. Entonces, es fundamental verificar la fecha y si hay cuestiones económicas, si en la carta se dice que nos están pagando alguna cantidad o algo, pues alguna indemnización y no se está recibiendo el dinero, hay que poner que no se está recibiendo el dinero, que falta la transferencia o que los cálculos pues que no se nos ha entregado el dinero, que los cálculos están pendientes de revisión. No debemos confundir la carta con el finiquito. El finiquito es un documento que se le llama finiquito porque termina, o sea, es el cálculo final, el cálculo de fin, pero es un documento económico en el que vienen unas cantidades que la empresa ha calculado que te tienen que pagar como final de la relación laboral, que suele incluir la indemnización por despido o no, el salario pendiente, las pagas extraordinarias, las vacaciones, conceptos así. Pero sobre todo el finiquito tiene una cláusula legal que viene en todos los documentos que dice que con la firma de ese documento renuncias a cualquier reclamación. Entonces, eso suele venir en letra más pequeña que todo lo demás
y si lo firmamos, pues nos estamos metiendo en problemas. Entonces, no confundir carta de despido con finiquito. La carta se puede firmar con todas esas recomendaciones que os he hecho, pero el finiquito no se debe firmar si no se está segura o seguro de lo que se está firmando. A partir de ahí, en cuanto nos entregan la carta de despido, hay un plazo de 20 días para impugnar. ¿La impugnación se puede hacer sin abogado? Se puede hacer sin abogado. Ya es decisión de cada uno si acudir a un abogado o a un sindicato o hacerlo uno solo. Pero tenéis que ser muy conscientes de que hay un plazo de 20 días para hacer todo un procedimiento que lleva 2 fases. La primera fase es ir a cualquiera de esos 2 organismos que os he puesto, que son servicios de mediación y conciliación, tanto el SAMA como el UMAC, a presentar una solicitud de conciliación. Es decir, me han despedido y solicito una mediación, una conciliación con la empresa para ver si se llega a algún tipo de acuerdo. Esto no es opcional, esto nos obliga la ley. Entonces, supongamos que de esos 20 días yo voy el día 5 a cualquiera de estos 2 organismos y presento mi papeleta de conciliación, mi documento solicitando una conciliación. Bueno, pues en el momento en que me lo sellan o que se presenta por internet, ahí se para el contador, se deja en suspenso. Y me van a citar a una reunión con la empresa, el día que sea. A esa reunión con la empresa puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo o que no lleguemos a un acuerdo. Pase lo que pase, van a hacer un acta, un documento diciendo lo que ha pasado. Si hay un acuerdo, pues ya está fantástico. Pero si no hay un acuerdo, es ahí el contador de los 20 días continúa. Pero no nos vuelven a dar 20 días. Como os he dicho en el ejemplo, si hemos gastado 5, nos van a quedar 15. ¿15 para qué? Para ir al juzgado a presentar la demanda. O para pedir abogado gratuito del turno de oficio. Si optáis por pedir un abogado gratuito del turno de oficio, de esos 15 días, supongamos que tardáis otros 5. Vale, hemos gastado 10 días en total de los 20. Bueno, pues que sepáis que luego al abogado o abogada le van a quedar 10. Porque no amplían el plazo. Los de los 20 días, los que se gastan haciendo todos esos trámites, el abogado o abogada del turno de oficio no los recupera. Entonces, si fuerais el día 19, le quedaría un día. Ha habido casos de ir el día 20 y quedar unas horas. Entonces, lo ideal es o nos ponemos en manos de alguien desde el inicio o lo hacemos lo más rápido que se pueda, para luego dejar el mayor plazo posible al abogado o abogada. Y ya con esto voy a terminar de daros esta chapa. Como os he señalado desde el inicio, el contrato de trabajo es fundamental, no porque sea obligatorio, sino porque nos va a dejar claras las condiciones. Nos va a decir cuántas horas trabajamos, nos va a decir cuánto vamos a cobrar, nos va a decir si hay periodo de prueba, es fundamental. ¿Es obligatorio? No, pero muy recomendable. Los derechos y deberes no cambian porque el contrato esté escrito o no esté escrito. Puede haber alguna cuestión que no esté definida, como puede ser el periodo de prueba, pero los derechos generales no cambian. Vamos a tener los mismos. En caso de duda, obviamente, acudir a cualquier asesoría especializada, no necesariamente nosotros, sino me refiero en general. No os quedéis paradas o parados esperando que se solucione solo, porque además dentro del ámbito laboral los plazos que suele haber son bastante pequeños y bastante cortos. Y por último, pues bueno, pues ya os lo he puesto, los derechos laborales corresponden a todas las personas trabajadoras. Me refiero en este caso especialmente a las personas empleadas de hogar, que tienen exactamente los mismos derechos. Y eso sería todo. Bueno, gracias, Sira. Muchas gracias. Si queréis ahora, que igual veo ya alguna mano levantada, tenéis preguntas, aprovechar y, aprovechar que tenemos aquí a Sira para hacérselas y un poquito de lo que ya ha tratado de resumir, que creo que ha sido un muy buen resumen, que has tocado muchas cosas, pues bueno, que sería el momento.
Elena, la compañera, está ahí abajo. Levantáis la mano, por aquí había una manica levantada, Elena, y os acercará el micro para que se escuche también en la grabación. Pues mira, me lo he puesto. Sí, ahora va. Sí, es que tarda un poquito. Bueno, muchas gracias. Nada, preguntarte si hay alguna especificidad con respecto a los contratos que se hacen con las empresas de trabajo temporal. Me refiero, el periodo de prueba tiene un periodo máximo, después de terminado ese periodo de prueba tiene que ser obligatoriamente un contrato indefinido. La empresa, como digo, las empresas de trabajo temporal tienen los mismos derechos en principio el trabajador, porque a ver, pues luego no tienen algunas vacaciones, no tienen, en fin, si podrías indicar alguna cosa al respecto. Buenas tardes. A ver, las empresas de trabajo temporal es verdad que tienen su regulación específica. Hay algunas cosas que van a depender del tipo de contrato que se esté haciendo, ¿vale? Hay gente que contrata directamente con la empresa de trabajo temporal, pero hay gente que a través de la empresa temporal lo que hace es contratar con la empresa. En principio, las personas trabajadoras, independientemente de que estén a través de empresas de trabajo temporal, tienen que tener los mismos derechos que sus compañeros pues si las han contratado para una fábrica, los mismos derechos que sus compañeros o compañeras. En cuanto pues, a cuestiones de seguridad, horarios, jornada, todas esas cosas. El periodo de prueba va a depender de si has estado trabajando en ese puesto de trabajo, porque al final lo que fundamenta el periodo de prueba es si sabes realizar o te han probado en ese puesto de trabajo en el que tú estás. Entonces, si tú ya has estado anteriormente, un periodo de prueba tras otro no tendría sentido porque ya has demostrado que sabes realizar esas funciones y ese puesto de trabajo. Sí es cierto que dentro de la remuneración para las empresas de trabajo temporal se paga una cantidad mensual incluyendo las vacaciones. Entonces, hay casos en los que las personas que trabajan a través de TT no tienen derecho a vacaciones, a disfrutar las vacaciones porque se les están abonando. Pero en principio eso debería ser una situación temporal, no indefinida, ¿vale? En cuanto a los plazos máximos, pues ahí te confieso que no me lo sé de memoria, sí que tienen unas duraciones máximas, pero no te podría contestar específicamente. Y en este sentido, ese periodo de prueba, en este caso y en otros, hay, porque eso sí que se ha ido modificando a nivel normativo, cuál es el máximo tiempo que se entiende que puede estar una persona trabajadora en periodo de prueba. El periodo de prueba en puestos técnicos, según el Estatuto de los Trabajadores, puede llegar a ser hasta de 1 año. Pero en principio el periodo de prueba normal es máximo 2 meses, ¿vale? Para la legislación normal. Pero luego os tengo que decir que los convenios colectivos, que ya os he dicho que es algo fundamental, aunque no lo miremos, pueden establecer modificaciones. Entonces, una de las cuestiones que puede establecer es respecto a las duraciones de los periodos de prueba. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Dentro del contrato de las trabajadoras del hogar, pues ellas reciben su salario, tienen sus días de fiesta, pero claro, ante una enfermedad que ellas se tengan que coger una baja, ¿cómo haces? ¿Te quedas allí o tienen obligación de dejarte casa, comida, o puedes coger otra persona empleando su habitación? ¿Te refieres a internas? Sí. Del hogar internas, sí. A ver, las trabajadoras del hogar internas podrían quedarse en el domicilio porque es su residencia, es donde están viviendo. Y ya, pues la legislación no especifica si tienes derecho a utilizar su habitación o no. O sea, lo que no puedes hacer es desalojarlas porque es su vivienda. Lo que pasa es que, por mi experiencia, aunque sean empleadas del hogar internas, hay pocas personas que no tengan su residencia con su familia. Entonces, en caso de enfermedad, si es una enfermedad larga,
lo normal es que se vayan a ir a su domicilio con su familia. Pero en realidad la ley no lo dice. O sea, tú lo que estás haciendo con una trabajadora del hogar interna es que vive en tu domicilio, con lo cual es su residencia tanto como la tuya. Y no puedes echarla en caso de situación de baja médica. Entonces esa persona estaría... ¿No echarla del trabajo? No, sí, te entiendo, del domicilio. Sí, domicilio. sí. Ya, para poder alojar a la persona que la sustituya. Sí, lo entiendo, pero la ley no lo establece, no da solución a eso, ¿vale? Lo que dice es que como trabajadora del hogar interna, fuera de su jornada laboral de 8 horas, que además es la misma que la del resto de trabajadores o trabajadoras, puede hacer lo que quiera, tiene libertad para quedarse o irse, salvo que tenga horas de presencia. Pero los dueños del hogar, ¿vale? Los que son titulares del hogar, ya sea por propiedad o por alquiler, no podrían echarla, porque es su lugar de residencia, su hogar, digamos. Y otra pregunta. Por ejemplo, si se tiene un periodo de vacaciones de 30 días y tú te quieres ir mes y medio, ¿cómo se arreglaría la diferencia o cómo habría que hacerlo? Pues en realidad es el mismo caso, imaginemos, cuando se nos plantean dudas con las empleadas de hogar, tenemos que hacer un ejercicio mental y olvidarnos que son empleadas de hogar y piensa que tienes una tienda de venta de ropa. Si tú, como dueña de la empresa, quieres cerrar un mes y medio, es tu decisión. El trabajador o trabajadora va a tener un mes de vacaciones. Y medio de vacaciones. No se puede. Se puede suspender el contrato de mutuo acuerdo y dejar en suspenso el contrato. Pero el plazo máximo legal de vacaciones es un mes. Otra cosa es que se pueden llegar a acuerdos, digamos, no legales, pero las vacaciones máximas son máximas. ¿Y eso se podría sustituir por días de vacaciones? O sea, por ejemplo, pues tienes 15 días, se va 15 días más y dices, bueno, pues como a ti te viene bien, pues a mí no me importa que tú te vayas, pero por ejemplo llega San Jorge y se va restando de eso, ¿o cómo tendría que ser el devengo? Se podría por mutuo acuerdo. Lo que pasa es que para evitar conflictos habría que dejarlo todo por escrito. Me refiero, cada semana tenemos un día y medio de descanso. Esos descansos se pueden eliminar y luego juntar en periodos de 14 días. Entonces yo podría decidir que como quiero irme de vacaciones, pues durante 2 semanas no hago descansos, luego otras 2 semanas sí, luego ya al final del año conseguir mes y medio, pues se podría. Pero, claro, como todo en esta vida, lo que no está escrito genera problemas. Entonces habría que hacer unos cálculos allí y firmar un documentito entre las dos partes, aunque fuera un WhatsApp, me daría igual, pero dejando claro que para conseguir 15 días necesitas seguir trabajando todos estos días y cambiamos esto por esto y esto por esto, porque si no, luego es muy difícil compensar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Algo que se os haya quedado así, que queráis que Sira nos aclare un poquito más de lo que ha explicado. Bueno, mientras vais pensando, yo sí que tenía una de las cuestiones, un poco al hilo de lo que planteaba ella. Vale, pues entonces... Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla, está muy interesante. Una de las cuestiones que a veces sucede cuando alguien quiere hacer un contrato a una empleada del hogar es que no reúne la cantidad de horas mínimas que el contrato requiere. Es decir, se piden unas cantidades de horas mínimas que a lo mejor tú no necesitas en tu casa para la hora de hacer el contrato. ¿Me explico esto? ¿Cómo se podría solucionar? Es que en realidad eso no es así. O sea, me refiero, la persona trabajadora tiene derecho a no firmar un contrato de trabajo si no le interesa, porque no tiene el número de horas que le interese o los ingresos que le interese. Pero tú puedes contratar a una persona para 1 hora a la semana, no hay ningún problema, ¿vale?
y los ingresos van a ir en función de las horas de trabajo y la cotización a la Seguridad Social va a ir en función a esos ingresos. Aunque sean poquitas horas. Lo que pasa es que, concretamente en el caso de las empleadas de hogar, la cotización a la Seguridad Social va por tramos, entonces probablemente económicamente sea lo menos rentable del mundo contratar por poquitas horas. Pero por poquitas horas no me refiero, o sea, con 4 horas a la semana ya estaría, pero decir 1 hora, yo qué sé, al mes sería horroroso, ¿vale? Pero no existe ninguna limitación legal de horas. Otra cosa es que que esto ya estaríamos hablando de otra cosa, que se haga una oferta de trabajo por unas horas mínimas para una regularización de permisos de extranjería, ¿vale? Que eso ya es otra cosa. Pero para contratar, tú puedes contratar 1 hora si hace falta. Nada. Gracias. Quizás en este régimen de personas empleadas de hogar recibís muchas consultas. Entonces, al hilo de la pregunta que te hacían, sí que se pueden dar a lo mejor situaciones concretas en cuanto a descansos de esas personas, porque es una situación un poquito distinto, sobre todo en las personas internas, ¿no? Que era al hilo de lo que ya ha planteado. Entonces, quizás ahí yo os lo pongo encima de la mesa porque quizás os pueden surgir ahí alguna cuestión concreta que la podéis plantear y Sira nos responderá. Yo tenía también, en relación al régimen de personas autónomas, nos has explicado pues, los tramos, las cuotas según los ingresos y demás. Bueno, yo pongo un ejemplo. Igual que a mí me ha gustado mucho esto de los ejemplos porque a mí me ayuda mucho, ¿no?, a comprender. Imagínate que esa Patricia de la que nos has hablado, que iba a hacer tratamientos de estética y peluquería a domicilios, bueno, pues tiene una temporada así más regulera y no tiene trabajo. ¿Qué pasa con esas cuotas que tiene que pagar? Porque claro, muchas personas a la hora de emprender, una de las cosas que también tienen ahí ese temor es: y si la cosa no me va medianamente, ya no te digo por ganar muchísimo, que hombre, que también estaría bien, pero si la cosa no me va medianamente, ¿qué hago yo para pagar la cuota? Entonces, ¿qué plantea la ley en ese sentido? Tenemos experiencia, bueno, más o menos cercana, con la pandemia, se hicieron así ajustes de las normativas, de tal. ¿En qué momento está eso ahora, Sira? Pues en realidad no hay una previsión legal para esos casos. Consiste en ahorrar mucho. Me refiero, la ley lo que te dice es que si tú estás ejerciendo una actividad, tienes que pagar la cuota de autónomos. O sea, tú te das de alta como autónomo o autónoma y tú tienes tus cuotas mensuales y no te las perdonan. Si tú quieres dejar de pagar esas cuotas, te tienes que dar de baja, pero dar de baja significa no poder ejercer la actividad. Es decir, cabría la posibilidad, supongo que hay alguien que lo hará, de que si tú cuentas con que vas a trabajar, pues por ejemplo, todos los meses del año menos julio y agosto, podrías darte de alta, darte de baja los meses de julio y agosto para no tenerlos que pagar y luego volverte a dar de alta. Eso se podría hacer. Pero claro, cada vez tendrías que hacer una comunicación tanto pues a los diversos sitios, a la Seguridad Social, a Hacienda, presentar los impuestos correspondientes. Entonces, la situación de la pandemia fue totalmente excepcional, establecieron mecanismos regulados para eso, pero no existe ahora mismo una regulación que yo conozca. Lo que sí que es cierto es que el primer año de autónomos te puedes acoger a una cuota bonificada, que es más reducida, si no recuerdo mal, es de 90 euros, pero es exclusivamente el primer año. Gracias. ¿Alguna otra cuestión que se os ocurra?
Creo que una pregunta, si trabajo, por ejemplo, para una empresa durante un año, al siguiente no, y al siguiente otra vez vuelvo a trabajar para esa empresa, ¿ese contrato anterior se puede acumular como experiencia, es decir, como antigüedad en la misma empresa, o cada contrato empieza de cero y esa antigüedad no cuenta? Si estamos hablando de antigüedad a efectos de retribuciones salariales o de despidos o de cálculo de indemnización, no contaría, porque al final del primer contrato laboral te finiquitarían, es decir, te pagarían la indemnización correspondiente calculando esa antigüedad y ya está, porque no sabemos en el futuro lo que va a pasar, si te van a volver a contratar o no, o lo que sea. En cuanto a efecto, por ejemplo, del periodo de prueba, sí que ahí podría tener trascendencia. Si es el segundo contrato para el mismo puesto de trabajo que ya ha realizado y lo ha realizado correctamente, no tendría ningún sentido establecer un periodo de prueba. Aún así, se suelen establecer y lo que podría pasar es que si a ti te despidieran en ese segundo periodo de prueba, tú podrías alegar que ese periodo de prueba es ilegal, que no debería existir porque ya había un contrato anterior y que se trata de un despido improcedente. Pero a los efectos de calcular la indemnización por despido, por ejemplo, que se calcula en función de la antigüedad, no computaría el primer trabajo. Contarte, perdona, yo estoy aprovechando. Entre los tipos de contratos, no has mencionado el tipo de contrato no laboral, de prácticas no laboral. Has mencionado el de prácticas, pero el de prácticas no laboral sería el mismo que has mencionado, no es otra categoría, ¿verdad? El de prácticas no laboral. A ver, es que los contratos que ahora mismo permite el Estatuto de los Trabajadores son estos que yo he puesto aquí, ¿vale? No. Sí, esos son los que vienen recogidos, ¿vale? Entonces, otra cosa es que pueda haber un becado o, bueno, cosas alternativas, pero como contratos laborales, es decir, que yo voy a ejercer una actividad para una empresa, trabajando para esa empresa, estos son los que permite la ley. Perdón, ¿qué pasa por aquí? Se emociona. A ver, yo te quería preguntar si hay algún mínimo de prueba, de tiempo de prueba. Porque yo qué sé, que te digan, pues para 3 meses, pero tienes un mínimo de prueba. Y a lo mejor al segundo día te dicen, no has superado la prueba, si hago un mínimo de tiempo. El máximo para puestos no cualificados, lo que he dicho antes, son 2 meses. Pero mínimo no hay. No es obligatorio establecer un periodo de prueba. Mínimo de que te digan, no lo has superado, es lo que… como si te quieren decir el segundo día, Durante el periodo de prueba, cualquiera de las dos partes, tanto la empresa como el trabajador o trabajadora, puede decir, ya está, hasta aunque luego. haya transcurrido poco tiempo, que Sí, no has sí, podido ver la empresa si estás capacitada o no. No te tiene que dejar demostrar tu valía durante un periodo X, no. Sino que al revés, si estás dentro de ese periodo, como si al minuto 1 de entrar en la empresa te dicen, no me gustas, hasta luego. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo aprovecho en el impasse. Tenía también una cuestión respecto a las horas extras. Hay veces que nos hacen la consulta de ¿es obligatorio hacer horas extras? ¿No es obligatorio? ¿Hasta qué punto tengo que decir sí? ¿Hasta qué punto puede ser un motivo que a veces legalmente entiendo que no, pero hasta qué punto eso puede ser utilizado como motivo de despido? ¿Qué nos puedes contar? A ver, las horas extraordinarias nunca son obligatorias, nunca. Son opcionales para el trabajador o trabajadora. En cuanto a causa de despido, pues obviamente, como he dicho al principio, no te pueden obligar a cuestiones que no vienen en el contrato de trabajo, con lo cual sería un despido nulo por despedirte por no haber querido realizar horas extraordinarias. Ahí el problema es cómo lo demuestras, porque la empresa no te va a poner en la carta de despido, te despido porque no has querido hacer horas extraordinarias, sino que buscará algún otro motivo diferente
que tendrás que rebatir y discutir. Igual que demostrar que te han despedido, pues por ejemplo, por estar embarazada, es a veces, en ocasiones, difícil de demostrar, porque la empresa no va a ponerte despido porque estás embarazada, sino que utilizará otros argumentos. Y ahí ya entra en la dificultad de demostrar en los juzgados. Lo mismo para que a veces, también lo has nombrado, cuando no hay un contrato por escrito, el demostrar que ha existido esa relación laboral, bueno, pues dependiendo de la actividad también puede ser, entiendo, un poco complicado, ¿no? Si tienes que ir al juzgado, porque, no sé, ¿nos podrías poner algún ejemplo de tu práctica, si has tenido algún caso en el que se haya dado eso, que no haya un contrato? Por eso que pasa lo mismo también en otro orden de cosas con los contratos de alquiler, ¿vale? También puede ser válido un contrato verbal, pero que luego esto a la hora de llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Pues sí, hay casos en los que puede ser muy complicado, pero hoy en día en los tribunales admiten casi cualquier cosa, me refiero. Sobre todo en el tema de empleadas de hogar, se están admitiendo WhatsApps, se están admitiendo declaraciones de testigos, es decir, vecinos, gente que haya podido verte, pero lo más habitual, en realidad, lo que suele estar resultando son los inspectores de trabajo, que son quienes se presentan en la cafetería o en el hogar o lo que sea y empiezan a pedir documentación de la gente que está ahí trabajando, y si no hay contrato de trabajo, pues ya tienes una declaración de un inspector de trabajo o una inspectora que te dice: yo he visto a esa persona trabajando, y eso ya es muy difícil de rebatir. De todos modos, ahora, en este caso la ley sí que penaliza, digamos, bastante al empresario o empresaria, porque lo que declara es que si no puedes demostrar que es un trabajo a tiempo parcial, se va a entender que esa jornada completa y de duración indeterminada, indefinida. Entonces, ahí, si tú, por ejemplo, te arriesgas a contratar a una persona, a una empleada de hogar, por lo que hablábamos, 4 horas a la semana, y no tienes contrato de trabajo o no le has dado de alta en la Seguridad Social y te pilla un inspector de trabajo, pues va a entender que estás contratada a jornada completa y de duración indefinida, y te va a exigir las cotizaciones a jornada completa, te va a sancionar, y el trabajador o trabajadora además pues sale beneficiado, entre comillas, porque tiene ese reconocimiento. Digo entre comillas porque lo normal es que esa relación laboral también se extinga inmediatamente. Pero ahí sí que la ley establece un castigo bastante severo a la persona que tiene a alguien trabajando sin dar de alta o sin la seguridad de ese contrato de trabajo. Hola. Una pregunta referente a las empleadas de hogar. Por ejemplo, si un día festivo decido trabajarlo, ¿cómo me lo tienen que pagar? La legislación no establece cuánto más tienen que pagarte, ¿vale? Entonces eso lo deberíais pactar o acordar con la persona, con el empleador o empleadora, o sea, con los jefes. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que, como tú bien has expresado, tienes que decidir tú trabajar ese día, porque no es obligatorio, no te pueden obligar. Entonces ahí ya sería una cuestión de pactar la remuneración como se considerase, o la transformación en descanso. Oye, hay empresas o trabajadores que durante el tiempo de trabajo hacen media hora más para descansar, para comer dentro del horario. No sé si eso es legal, si el trabajador tenemos un tiempo específico para descanso en el caso que toque comer o no, o esto es correcto o no. Eso es una pregunta ya por siguiente. Para acudir a citas médicas o otro tipo, el propio trabajador, o para acompañar a familias de primer grado,
¿Está legislado algo? ¿Tenemos derecho? ¿No tenemos? ¿Tenemos que sustituir luego el trabajo? ¿No? A ver, la primera pregunta, ¿cuál era? Perdona. La comida, el tiempo efectivo de trabajo. Vale. A ver, lo que dice la ley es que es obligatorio tener un descanso si vas a trabajar más de 6 horas seguidas. ¿Vale? Pues normalmente, creo que ahí te estoy hablando de memoria, pero diría que son 20 minutos. Otra cosa es que se considere tiempo efectivo de trabajo. Me refiero, esto está muy debatido y, o sea, si dentro de tus 8 horas de trabajo, digamos, ese tiempo de descanso se considera tiempo efectivo de trabajo, aunque tú no estés trabajando, o tienes que sumar esos 20 minutos a tu jornada. O sea, tú deberías estar 8 horas y 20 minutos, para que nos entendamos, para hacer tu jornada de 8 horas. En los convenios colectivos antiguos se establecía en la mayoría como tiempo efectivo de trabajo, es decir, tú ibas 8 horas a la empresa, pero trabajabas menos de 8 horas porque 20 minutos eran de descanso. Hoy en día no. Hoy en día la mayoría de la jurisprudencia está diciendo que no es tiempo de trabajo efectivo, que tú tienes tu derecho a tu descanso, obviamente, pero que no es tiempo en el que estás trabajando, con lo cual para hacer 8 horas tendrías que estar 8 horas y 20 minutos. ¿Hemos empeorado en ese sentido? Sí, como en algunas cosas. Pero porque eran derechos que se habían ganado a través de negociación colectiva, es decir, pues a través de los sindicatos, en las negociaciones de los convenios colectivos se estaba consiguiendo determinadas mejoras. Pero ya hace varios años que eso, pues bueno, en según qué aspectos sí y en otros no tanto. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, los derechos en cuanto a acudir a citas médicas o de especialidades vale. o tal, No tanto el trabajador como acompañamiento. No existe un permiso para ir a citas médicas, salvo para especialistas, o sea, para ir al médico de atención de primaria, el médico de cabecera, no existe, pero sí que existe un permiso para citas ineludibles o compromisos ineludibles, y por ahí pues se puede tirar algo. Para acompañar a hijos y menores hay establecido ahora uno nuevo que tendría que mirar, pero es en casos graves. No está establecido para acudir a una revisión pediátrica, por ejemplo. Pero dame un segundo que voy a mirar. Pensaba que querías mirarlo aquí. Te voy a buscar la redacción actual del permiso. Estoy buscando el Estatuto de los Trabajadores. ¿Quieres que lo busquemos? Se introdujo un nuevo permiso que dice: la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado, equivalentes a 4 días al año, conforme a lo establecido en el convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, aportando las personas trabajadoras, en su caso, acreditación del motivo de la ausencia. Es decir, lo que te están diciendo es, tiene que ser un supuesto urgente en el que sea imprescindible tu asistencia. Está pensado, pues eso, para, sí, cuestiones imprevistas, no para acudir a revisiones médicas, sino pues me han llamado que yo que sé que ha habido un accidente o que el niño se ha puesto malo, pero que sea aquí la discusión va a estar en la frase que hagan indispensable su presencia inmediata. Porque ahí ya lo que vaya a entender la empresa como imprescindible e inmediato es la discusión que va a haber en los juzgados. Cuando es imprescindible o inmediato, teniendo en cuenta pues, que en muchas ocasiones, si estamos hablando de niños, pues están los dos miembros de la pareja. Entonces, no se va a poder conceder el mismo permiso a los dos si trabajan en la misma empresa o cuestiones. Ese permiso sería luego devuelto, dijéramos, por el propio trabajador o no. No, 4 días al año con esas circunstancias. Sí. Eso está muy ambiguo realmente. Sí, no. Sí, ha sido una redacción muy ambigua. Sí. Y luego, por otra parte, personas mayores, ¿no? que necesitan de acompañamiento de los hijos. Esto está muy complicado entonces, por lo que veo. Sí. Aquí habla de motivos, o sea, personas convivientes que pueden ser menores o mayores. Lo que pasa es que sí te está limitando a personas convivientes. Convivientes. Además, tiene que ser convivientes. Está complicado, sí. Sí. Hombre, además nos has nombrado en tu exposición, Sira, el tema de los convenios, ¿no? que son mucho más importantes de lo que a lo mejor podemos pensar, porque además los convenios están establecidos según, dijéramos, familias profesionales, no tienen el mismo convenio las personas trabajadoras del metal que las personas trabajadoras empleadas de hogar. Entonces, ahí hay matices que es importante conocer, que aunque nos pueda parecer pues que es un poco rollo, ¿no? El mirarte el convenio nos puede dar también pistas. A mí, mientras escuchaba las preguntas y las respuestas, me venían claros ejemplos de empresas que, por ejemplo, en el contrato, y porque así también lo establece en su convenio, esas personas trabajadoras, pues esto puede ser, por ejemplo, muy habitual en hostelería, esa persona no va a cobrar un día festivo aunque trabaje un día festivo, cosa que en otras profesiones sí que lo pagan. O en grandes almacenes que abren determinadas fechas al año y que son festivos, y eso no los computan como días festivos, sino que está, y salía también, o me venía a la cabeza con esto que estabas explicando del descanso, eso en el contrato, yo he visto contratos de este tipo, ¿no? Que hacen alusión, pero porque en su convenio así está establecido. Sí, en realidad el convenio colectivo es fundamental. Pues, por ejemplo, al hilo de lo que tú dices, en hostelería, el convenio colectivo de hostelería de Zaragoza, por ejemplo, tiene una cláusula específica para las fiestas del Pilar, que obviamente pues no hay en otros ámbitos. Y cada convenio colectivo tiene unas especificidades para, pues eso, para el trabajo que se está desarrollando. No es lo mismo tener una tienda abierta al público que una cafetería, que un cine, que... hay empresas incluso que tienen sus propios convenios colectivos que están adecuados precisamente a esa empresa. Puede ser la GM o puede ser el Corte Inglés o Mercadona. Bueno, Mercadona no sé si tiene propio, pero bueno. La cuestión está en que muchas veces no miramos el convenio colectivo, y es verdad que, por ejemplo, las grandes ventajas que se han conseguido en la negociación colectiva vienen en los convenios. Pero bueno, no nos fijamos tanto porque hoy en día pues no nos fijamos más en la ley, pero sí las grandes, o sea, hay puntualizaciones o cambios o especificidades para
para cada relación laboral que pueden venir en el convenio colectivo y es fundamental. Venga, que nos quedan unos minutillos. Nada, por hospitalización de un familiar que vive contigo, ¿cuánto te pueden dar? 5 días, en principio está establecido ahora mismo. Son 5 días mientras dure la situación. Es que esto también fue la regulación, la modificación que hicieron recientemente. Y entonces se establecieron 5 días en vez de los 2 y 4 que estaban establecidos anteriormente. Pero es cierto que la trampa es que mientras dure la situación de necesidad. O sea, no es necesario que esté hospitalizado, puede ser una necesidad de atención, pero es mientras dure esa situación de necesidad. Y si no recuerdo mal, sí son 5 días, independientemente de que sea en la distinta comunidad. Pero ahora te lo confirmo, por si acaso. Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de ella. No distingue ubicación. Una cuestión que también me venía ahora a la cabeza en relación a lo que nos has explicado en relación a los despidos, me parece que es importante si nos puedes hacer un poquito mención a que eso puede dar lugar o no a otros derechos que se abren. O sea, ante un despido procedente, si tienes una serie de cotizaciones, tú puedes tener opción o derecho a ir al SEPE, al desempleo, y eso te puede generar, dependiendo de cotizaciones, una prestación de desempleo, un subsidio. ¿Según qué tipos de despido? Porque, claro, si es un despido voluntario, eso cambia bastante. Si nos puedes hacer así una pinceladilla por ahí. A ver, la regla básica es si has perdido tu trabajo sin quererlo tú, entonces accedes a la prestación por desempleo. Es decir, si te han despedido por el motivo que sea, tú tienes acceso a la prestación por desempleo. Si eres tú quien ha decidido quedarse sin trabajo, es decir, es una baja voluntaria, o incluso pueden entender en el SEPE un despido disciplinario por faltar al trabajo, entonces no te abonarían la prestación por desempleo. La ley no determina en realidad qué tipos de despidos, o sea, que el despido disciplinario automáticamente no te dé derecho a paro, no es eso. Pero lo que están entendiendo desde el SEPE, desde el Servicio Público de Empleo, es que si tu motivo de despido es que tú hayas faltado al trabajo, es el equivalente a haberte ido voluntariamente, solo que no has hecho los papeles correspondientes. Y entonces entienden, de esta forma que entiende la administración pública, que eso significa que que te has marchado voluntariamente y que no tienes acceso a la prestación por desempleo. Porque ya digo que lo que hay detrás de esa prestación es si tú te has quedado sin trabajo en contra de tu voluntad. Entonces es cuando accedes a esa prestación por desempleo si cumples los requisitos de cotización necesarios, claro. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso al tema de contratos. Creo que Sira nos ha ayudado a entender más y mejor conceptos básicos. Y también las preguntas nos ayudan a todas, ¿no? Cada una
con sus inquietudes, pero yo creo que está muy bien. Yo os agradezco la participación porque con todas aprendemos, ¿no? Estamos llegando al final. Os pediría que antes de marchar os van a facilitar un cuestionario que nada, en 2 minutillos lo cumplimentáis y nos vais a ayudar a ir evaluando un poquito cómo va esto, por ir haciendo algún ajuste en las próximas charlas que estáis viendo aquí, que os decía hace un momentito y que estáis invitadísimas. La siguiente la tenemos en una semana. Será por la mañana y hablaremos de regulación de uniones de pareja y tipos de régimen económico para una pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues son también cuestiones importantes a conocer y a saber, y conociendo, pues también una puede decidir más y mejor pues qué tipo de relación a ese nivel, aunque es algo que puede costar, ¿no? Esto de hablar de lo económico y de cómo nos organizamos con nuestra pareja, bueno, pues es algo del día a día y de lo más cotidiano, ¿no? Entonces es importante que lo conozcamos. Y en mayo también nos quedan otras 2 sesiones, una de tarde y otra de mañana, y estáis viendo ahí un poquito el contenido. Entonces, tenéis ahí también material para que os vamos a pedir que salgáis por la puertecica, bueno, en la que habéis entrado, por la rotonda, porque hay una actividad en una de las salas y es más fácil así para todas. Y pues bueno, cumplimentamos el cuestionario y yo creo que si no hay ninguna otra cuestión, pues agradeceros el estar, el participar y que bueno, que ya sabéis dónde estamos, que ahí tenéis nuestro contacto y que muchísimas gracias, que hasta la próxima. Gracias.